Buenas tardes, ingeniero Fernando Pérez, ¿me escucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Genial. Un gusto, ingeniero. Vamos a dar inicio en unos minutos, por favor. Ok, perfecto, perfecto. Listo, listo. Buenas tardes y bienvenidos a la Semana de Ingeniería Biomédica organizado por el aniversario de ANG Bionics. Durante esta semana se realizará una serie de ponencias magistrales que estamos seguros serán de gran interés y valor para ustedes. En esta oportunidad contamos con la exponencia del ingeniero Fernando Pérez Valladares, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en sistemas integrados de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Tiene un doctorado en ciencias ambientales por la Universidad de San Marcos y cuenta con un diplomado en gestión y soporte de equipos médicos de nivel 1 y 2 de la Escuela de Ingeniería Biomédica de Antioquia. Bienvenido, ingeniero Fernando Pérez. Hola, buenas tardes. Un gusto de poder estar interactuando con IT Bionics, ¿no? Desde ya me complace, ¿no? Digamos, en poner un granito de arena también con una ponencia. Eh, de repente, eh, las especialidades o como especialidades, ¿no? La bioinformática es una de las poco conocidas y difundidas, ¿no? Acá en nuestro país, pero de eso se trata. Hoy día voy a dar fundamentos de bioinformática, ¿no? Y esperemos de que, ¿no? Sea de su agrado. Voy a empezar a compartir la presentación. Permítanme un momentito, por favor. A ver. Ok, se ve, ¿cierto? Me escuchan perfectamente, se ve perfecto, ¿cierto? Sí, correctamente. Ok, entonces vamos a, ¿no? a empezar a hablar de fundamentos, ¿no? No voy
digamos, eh, a hacer detalles muy específicos, pero sí la idea es tener bien claro de qué es bioinformática, ¿no? ¿Qué es bioinformática y cómo se aplica en la salud? Para esto, ¿no? Estaba dentro, acabo de justo de dar hacer una exposición para los futuros estudiantes de ingeniería biomédica de San Marcos, ¿no? Alumnos todavía de colegios, ¿no? Y justo estaba revisando dentro de mi bibliografía una revista muy interesante que la adquirí el año 1985, ¿no? ¿no? Es, por ejemplo, una pareja, ¿no? Que acude al médico en busca de información genética. El sistema tecnológico ha localizado, imagínense, ¿no? El sistema tecnológico ha localizado un gen que puede ser transmitido, ¿no? Que ocasionaría daño y muerte en su descendencia con un cáncer, ¿no? Sin embargo, el efecto puede remediarse antes del nacimiento, ¿no? Esto lo hizo conocer Neil Harvey, ¿no? En la revista El Mundo del Mañana, Salud y Medicina, ¿no? En el año 1985, precisamente, ¿no? Todavía tengo la revista y saqué por ahí hice el escaneo para, ¿no? Ver cómo se pensaba en esos tiempos y qué estaba pasando en esos tiempos, ¿no? Respecto a lo que hoy se conoce como bioinformática, ¿no? Y de ello vamos a empezar a tratar. Otra parte, ¿no? Que también puede captar también su atención e interés es, ¿no? Los médicos computarizados, ¿no? Los pacientes informan a la computadora sobre sus malestares, la PCR-Z, ¿no? Indican que pasen a otra sala para exámenes más profundos. El médico monitorea y solo atiende pacientes que requieran la atención, ¿no? Personal, ¿no? Especializada, ¿no? Personalizada, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas, por ejemplo, ¿no? Que todavía no se han podido resolver desde el fenómeno de colas que se genera en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, y desde el mal enfoque de repente, quizás me esté equivocando, que se esté dando como parte importante, no menos importante, sino debería ser más importante todavía que la telemedicina, porque la telemedicina es parte de lo que es salud digital, ¿no? Por ahí deberíamos empezar, ¿no? Entonces, la telemedicina es una aplicación, ¿no? De la salud digital. Entonces, telemedicina, inteligencia artificial, Python, ¿no? Por decir, ¿no? Uno de los programas, ¿no? MATLAB, otro programa, eh, nos hacen ver que podemos crear algoritmos, generar a partir de para generar datos, para conservarlos, para poder, ¿no? Realizar de repente tratamiento de esos datos, pero específicamente abocados al análisis, ¿no? De algún problema que esté relacionado con alguna parte en un órgano y específicamente en un tejido, ¿no? Y las células que diferencian ese tejido y que de repente por ahí, ¿no? Se encuentra una anomalía que va luego a manifestarse con el cáncer, ¿no? Podría ser, ¿no? Eso es un ejemplo que estoy, digamos, disponiendo de lo que hemos visto en estas dos láminas. Entonces, ese es, ¿no? Un problema, ¿no? Que todavía de repente la ciencia no ha podido resolver, ¿no? Pero que está haciendo denodados esfuerzos. Para nuestro caso, ¿no? Vamos a especificar, ¿no? De que si bien es cierto, hablamos de ingeniería biomédica y cuando hablamos ya de bioinformática, tenemos que relacionarlo con la bioingeniería. No solamente es ingeniería biomédica porque vamos a hacer uso de repente de plantas, ¿no? Elementos, ¿no? Animales, ¿no? La botánica, la zoología, para poder tratar, ¿no? Para poder generar fármacos, para poder generar estudios en ellos, ¿no? Su filogenia, la historia que tiene, los cambios que han sufrido
¿no? A lo largo de su evolución, ¿no? Y las mismas personas, ¿no? Entonces, estoy dando un marco como para poder comprender qué es la bioinformática, ¿no? Y entonces la bioingeniería está relacionando estas, ¿no? Digamos, ¿no? La aplicación de los conocimientos adquiridos por la influencia de la ingeniería y la biología, ¿no? Donde confluyen las ciencias exactas, las ciencias biológicas y las ciencias en general, ¿no? Las ciencias de la salud. Obviamente la ingeniería, ¿no? Dentro de los objetivos fundamentales digamos, de estas ramas de la ingeniería, ¿no? Podemos ver una general, ¿no? Que es de la ingeniería y que es preservar, mejorar, restaurar y, ¿no? El bienestar humano, ¿no? Eso es en general. Por eso es que tenemos una ingeniería de repente civil, una ingeniería ambiental, ¿no? Una ingeniería sanitaria, ¿no? Que no es esa sanitaria que es a la que nosotros estamos, ¿no? Digamos, abocados, ¿no? Sino acá en el Perú es la ingeniería sanitaria que ve la parte ¿no? De la conexión agua-desagüe, ¿no? La ingeniería informática y todo lo demás. Son las ramas de la ingeniería, ¿no? Eh, Tienen que ver mucho, ¿no? En el caso de la bioingeniería, ¿no? También es, ahí, como les decía, es preservar, mejorar, restaurar la salud integral, ¿no? La salud integral. Es decir, la bioingeniería se aboca de todo, ¿no? De todo el espectro de la vida, ¿no? Las personas, las plantas y los animales, ¿no? Entonces, esos son objetivos. El de la medicina es preservar también, restaurar, mejorar la salud del ser humano con la aplicación de las ciencias biológicas, ¿no? Y el de específicamente ingeniería biomédica sería preservar, mejorar, restaurar la salud de los pacientes, la salud del ser humano, ¿no? ¿De qué manera? De tantas maneras, porque ahí tenemos nosotros campos de la ingeniería biomédica que van a facilitar, ¿no? Digamos, ¿no? A través de la especialidad, el resolver alguna situación que esté relacionada con algún problema de la salud de las personas. Bien, entonces son objetivos fundamentales, ¿cierto? Luego, yo quiero acá hacer mención a Max Valentinucci, un bioingeniero, ¿no? Argentino. Él falleció el año 2021, ¿no? En todo el proceso pandémico. Eh, y él nos da a conocer, ¿no? Dentro de lo que se denomina el espacio de la bioingeniería, no de la ingeniería biomédica, el espacio de la bioingeniería, vamos a recalar en un espacio, ¿no? Al cual vamos a denominar entorno hospitalario. Por ahí vamos a hacer, vamos a comunicar su análisis, ¿no? Porque, esto es de él, ¿no? Con referencia, y nos habla de que a través de, ¿no? Vamos a ver acá, perdón, la teoría del humor de Arthur Koestler, ¿no? Una pequeña obra, ¿no? Un poco humorística, si se podría decir, ¿no? Pero de ella extrae de que hay colisiones y que las colisiones no necesariamente tienen que ser que nos lleven a una desgracia, ¿no? Que las colisiones como choque de dos móviles puedan generar desgracias humanas, por ejemplo. No, también hay colisiones que son positivas, ¿no? Y precisamente lo que él hace acá es colisionar. ¿Qué hace colisionar? Hace colisionar, ¿no? En este espacio las ciencias, ¿no? De la salud, la parte de biología, zoología, fisiología, todas las partes componentes, ¿no? De las ciencias biológicas. Luego, eh, en otro plano pone a las ciencias exactas, ¿no? Las matemáticas, física, química, y en un aspecto, ¿no? Digamos, dentro de ese entorno hospitalario, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de un establecimiento de salud, ¿no? Ahí aboca, ¿no? Su análisis.
Y él hace colisionar, ¿no? Él hace colisionar, por ejemplo, la biología con las matemáticas, ¿no? Estamos hablando de fundamentos, ¿no? Y tenemos la biomatemática, ¿no? Hay muchos textos de biomatemáticas, ¿no? Eh, Se han mejorado mucho, hay más información. Hay biofísica, ¿no? Hay bioquímica, ¿cierto? Hay biomecánica, ¿no? Como terreno de la bioingeniería, abarcando la ingeniería biomédica, la electrónica con bioelectrónica y en este caso la última que estoy mencionando es la parte que vamos a empezar a analizar, que es la bioinformática, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no? Que ahí, a través de esa abstracción, ha conceptualizado que la biomatemática es una colisión positiva entre la biología y la informática, ¿no? Y que a partir de ahí, ¿no? Se pone, ¿no? En contexto a través de la división. Entonces, tenemos una bioingeniería, ¿no? Y una ingeniería biomédica, y dentro de esa ingeniería biomédica vamos a ver, ¿no? A describir, ¿no? O conocemos cuáles son los campos a las cuales está abocada, ¿no? Una primera parte es la bioinstrumentación. Vamos a hablar de sensores, transductores, otra de biomateriales, ¿no? Ingeniería de tejidos, biomecánica, robótica, imágenes biomédicas, procesamiento de imágenes, ¿no? Procesamiento de señales biomédicas, ¿no? Si queremos más a profundidad, ¿no? Estudiarlos, ¿no? Vamos a aplicar también, ¿no? Muchos procesos matemáticos ahí. Ingeniería clínica, que es lo que toca, que lo podemos palpar, ¿no? Que es lo más con lo que de repente, ¿no? Podemos, acá en el Perú por lo menos, ¿no? Tener más contacto con ella, ¿no? Pero que está sesgada todavía a través de lo que se denomina mantenimiento hospitalario, ¿no? Porque dentro hay muchas cosas que se ven como ingeniería clínica, ¿no? Como dentro de los procesos de ingeniería clínica, ¿no? Entonces, y acá, bueno, ciencias de la computación e informática médica, ¿no? Salud digital, ¿no? Modelación, simulación, y bueno, acá hay muchos otros puntos que los tenemos, ¿no? Entonces la bioinformática, ¿no? Y biología computacional, por ejemplo, es lo que vamos a ver dentro de todas esas áreas. Es bastante, ¿no? Nutrida, como le decía, la cantidad de disciplinas que están abordadas y abarcadas por la ingeniería biomédica. Sobre ello, entonces, vamos a definir bioinformática y para nosotros va a ser, ¿no? O es la aplicación de las tecnologías computacionales y la estadística a la gestión y análisis de los datos biológicos, ¿no? Eso es bioinformática. Entonces, es una acción interdisciplinaria, no solamente acá cabe destacar la presencia del ingeniero biomédico ni del médico solos, ¿no? Hay un conjunto de personas trabajando, laborando. Cuando es interdisciplinaria, significa que debe haber una interacción entre disciplinas y entre lo que hace cada disciplina. Por ejemplo, la parte médica, ¿no? Está relacionada con la biomedicina, ¿no? Y la parte, la ingeniería biomédica precisamente tiene profesionales que están desarrollando esa aplicación, pero en el contexto de la bioinformática, ¿no? Entonces ahí se puede generar entre estos dos profesionales una interacción muy importante e interesante, pero no solamente ellos están, ¿eh? Hay muchos otros profesionales de por medio. Entonces, acá tenemos que la bioinformática se va a encargar de la organización, la revisión, el acceso de un alto volumen de datos biológicos, ¿no? Datos biológicos, del desarrollo de recursos computacionales, como le decía, algoritmos, programas, bases de datos, análisis estadísticos, ¿no? Etcétera, que van a permitir, ¿no? Un análisis individual y a gran escala de la información biológica disponible, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos o traigo acá a la memoria, ¿no? La definición de un dispositivo médico, en esa definición no solamente vamos a hablar
el bioinstrumento, ¿no? No solamente vamos a hablar del equipo médico o de la tijera de mayo, ¿no? O de alguna pinza, ¿no? O alguna sutura. También integra dentro de ese concepto los programas, ¿no? El concepto o el programa está involucrado dentro de la definición de dispositivos médicos. Por lo tanto, ¿no? Ahí hay una parte en donde el ingeniero biomédico, ¿no? Va a coger y va a poder, ¿no? Hacer con el conocimiento, a diferencia de repente de un informático puro, ¿no? Con el conocimiento de todo, digamos, de todo lo que se le ha vertido en la universidad, poder manejar, ¿no? Conceptos ligados con la biomedicina, con la biotecnología, digamos, ¿no? Las anomalías, de repente, ¿no? Con las funciones cardíacas, ¿no? Anomalías de sistemas renales, cardíacos, ¿no? O simplemente, ¿no? Albergar imágenes, ¿no? Tratar imágenes, aplicar, ¿no? Digamos, algoritmos, ejecutar programas para que pueda utilizarse por los investigadores, en todo caso, o por las personas que estén analizando de repente alguna enfermedad, algún proceso ¿no? Genético, qué sé yo, ¿no? Hay mucho de por medio y ahí es donde es importante, ¿no? Tener pues que el uso de estos recursos para analizar los datos e interpretarlos de una manera bastante útil, ¿no? Entonces eso es lo que me conlleva, ¿no? Miren lo que me conlleva la definición de la bioinformática. Para nuestro caso, entonces, vamos a un poquito, como estamos hablando de fundamentos, vamos a implicar lo siguiente, ¿no? En la línea del tiempo, por los años 50, nace la bioinformática. A ver, ¿qué sucedió acá en el Perú, por ejemplo? En el 51 se puso la primera piedra, ¿no? Para una gestión, para la construcción de un edificio que fue el Hospital Edgardo Rebagliati Martí, por ejemplo, que trajo toda la revolución de la salud moderna, ¿no? La administración moderna de la salud, ¿no? Mucha información desde esos tiempos, ¿no? Pero en este caso, en el año 1953 también se dio la proposición de la estructura del modelo de doble hélice de ADN por Watson y Crick, ¿no? Eh, Luego, en el año 1955, vamos a tener también la secuenciación de la primera proteína, y esta es la insulina por Sanger. En la línea del tiempo seguimos tomando unos datos más. En el año 1965 vamos a ver que, ¿no? Se va a dar la primera publicación de un atlas de la secuencia de proteínas por Margaret Dayhoff. En el año 1969 vamos a tener el rudimentario Internet o la rudimentaria Internet a la cual se denominaba ARPANET, ¿no? De ahí nace Internet, ¿no? Precisamente nace ese proyecto, porque hoy día hablamos de, ¿no? La revolución 4.0 y la revolución 4.0 está asociada con la computación en la nube y tiene mucho que ver con la informática o la bioinformática, ¿no? Luego tenemos en el año 1969 donde también Sanger, uno de los principales estudiosos, ¿no? y aportadores de esta ciencia o esta disciplina bioinformática, inicia el desarrollo de las técnicas de la secuenciación del ADN. Entonces, acá yo les quiero mostrar, ¿no? Esta concebida por Watson y Crick, ¿no? De la primera, digamos, estructura del ADN, de la primera estructura del ADN descrita por Watson y Crick. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes, ¿no? El modelo doble hélice, ¿no? Eso fue dado a conocer en el año 1953, que les valió el premio Nobel, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, luego, injustamente no fue incluida dentro de ese premio Nobel, ¿no? Rosalind Franklin, porque ella se encargó también de hacer estudios, era experta en cristalografía, ¿no?
y de imágenes por cristalografía, y ella también, ¿no?, dio un modelo del ADN, ¿no?, que coincidió mucho con el modelo, ¿no?, que aportaron Watson y Crick. Entonces, la historia no le ha dado, ¿no?, no ganó el premio Nobel tampoco, pero sí, ¿no?, esto me enseñaron que lo difundan, ¿no?, las dos docentes de la Universidad de Valencia, donde llevé el posgrado en Ingeniería Biomédica, ¿no?, que de todas maneras hay que darle al César lo que es del César, ¿no? Y entonces destaco, ¿no?, esta figura egregia también de Rosalind Franklin, ¿no?, como aporte ¿no?, en lo que es, ¿no?, el estudio de la informática o de la bioinformática médica. Entonces, para ello, es importante, ¿no?, tener en cuenta los ácidos nucleicos, ¿no? Y los ácidos nucleicos están conformados por ácidos, el ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico, ¿no? Esto en sí, ¿no?, conforman también, ¿no?, están conformados por pentosas para el ARN ribosa y una desoxirribosa para ¿no?, el ADN, bases nitrogenadas para cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver que se repiten las primeras tres ¿no?, común a ellas, pero hay una que diferencia una de la otra. Para el ARN, el uracilo, y para el ADN, la timina, ¿no? Y en el caso de los nucleótidos, ¿no?, estos son ¿no?, los elementos que ¿no?, hacen la unión a través de la de cadenas, ¿no?, de ácidos fosfóricos, ¿no? Y acá lo vemos, y el adenosin trifosfato en todo caso, ¿no? Entonces, el ADN y el ARN, y vamos a ver que hay extremos libres, sueltos, el extremo 5, que corresponde ¿no?, a una punta terminal del fósforo, y el extremo 3, ¿no?, un hidroxilo, un OH, un radical OH, ¿no?, que mucho lo estudiamos en pHimetría, ¿cierto? ¿No? Hacer el análisis de agua y de la sangre tiene varía entre 7.35 y 7.45, por ejemplo, el pH de la sangre, ¿no? Bueno, es otra cosa, pero bueno, son datos, son datos, ¿no? Entonces, sobre eso, vamos a ver, ¿no?, que hay acá hay digamos, una descripción, ¿no?, de un código genético, ¿cierto? Y en esa descripción vamos a ver, bueno, vamos a escribirlo rápidamente nomás, que la combinación de 4 bases nitrogenadas da lugar a 64 tripletes posibles para 20 aminoácidos, además de la señal de parada, stop, ¿no? 20 aminoácidos que tenemos acá, y luego cada triplete va, ¿no?, a codificar, ¿no?, un aminoácido, pero la mayoría de los aminoácidos codifican, ¿no?, o son codificados por uno o por más de un triplete, ¿no? Es como una referencia que sirve para analizar, ¿no?, ahora las secuencias, ¿no? Estos son estudios muy profundos, ¿no?, o de repente más intensos de bioquímica, pero quiero mostrarle de todas maneras la raíz de todo ¿no?, involucramiento con la bioinformática. El genoma humano. El genoma humano, ¿no?, es, para el caso del genoma humano, se han secuenciado, ¿no?, hay una secuenciación ya completa del genoma humano, ¿no?, que fue iniciada en el año 1987 por Sanger también, ¿no?, y que recién se culminó ¿no?, de dar la estructura del genoma humano, digamos, hasta ahora y hasta donde se conoce, ¿no?, en el año 2003, ¿no?, más o menos entre 15 y 16 años demoraron, ¿no?, para que se conozca la estructura del genoma humano, ¿no? Entonces, todos los genes, ¿no?, que involucraban, ¿no?, que estaban internos dentro o que están internos dentro de un cromosoma. Entonces, esto está dado, ¿no?, por la NHGRI del 2003. Se pudo, ¿no?, descifrar ese código genético humano, y pues a partir de ahí, ¿no?, cambiaron las cosas, ¿no?, porque descifrarse el código genético humano, entonces, y también no es que sea nuevo, pero ya se sofistifica la investigación, ¿no?, porque
ahí nace ya la curiosidad por de repente, ¿y qué pasa si yo empiezo a manipular este gen, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa si lo retiro? ¿Qué pasa si ¿no? Lo interactúo con otro? ¿O qué pasa si le aplico cierto tipo de bioquímico o de un contaminante? Tantas cosas que pueden haber, ¿no? Entonces empieza, ¿no? Todo ello, ¿no? De una manera sistematizada a estudiarse, ¿no? Y sobre todo a estudiarse desde aspectos relacionados con las anomalías, ¿no? Que están asociadas con la patología. Y bueno, a partir de ahí, pues, ¿no? Se empiezan a gestar áreas de investigación. Y una de estas, ¿no? Es la genómica, ¿no? Que precisamente está relacionada con el estudio de los genes, la proteómica, ¿no? El estudio de las proteínas que están involucradas y que se relacionan con los genes, la transcriptómica, ¿no? Que es el proceso a través del cual, ¿no? digamos, ¿no? Se reconoce y se codifica, ¿no? Y se identifica, ¿no? Los genes, ¿no? Y se correlacionan. Eso es transcriptómica. Y la metabolómica, que está asociada con los metabolitos, y al hablar de metabolitos está asociada con todo lo que ingiere una, ¿no? O que interna hacia su interior, ¿no? Las células, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay mucho terreno ahí a partir de ese entonces para que pueda, ¿no? Generarse más investigación. Entonces, acá tenemos, ¿no? Que todas ellas conforman las famosas, ¿no? O denominadas ciencias ómicas, ¿no? No de omio, ¿eh? Son ciencias ómicas porque está terminando siempre en ómica, ¿no? Genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica. Entonces, cuando hablamos de genómica, nosotros vamos a ver que esta es la rama de la genética que se va a encargar del mapeo, ¿no? Ya sabemos los cromosomas, ¿no? Sabemos, ¿no? La estructura y entonces podemos mapear, ¿no? Toda la secuenciación de qué, de los aminoácidos, ¿no? Que están conformando parte de ese gen, ¿no? Entonces podemos mapearlo, pero primero tendríamos que pasar por una secuenciación, ¿no? Y el análisis de las funciones de los genomas completos, ¿no? Es decir, que vamos a llevar a cabo su estudio integral, ¿no? Íntegro, con el fin de analizar, ojo, su origen, el contenido, la evolución y el funcionamiento. Entonces vamos a tener, a partir de la genómica, una secuenciación masiva, vamos a tener un análisis de la secuencia, ¿no? Vamos a tener una anotación, ¿no? Del genoma, ¿no? Anotarlos, ¿no? Describirlos ahí, ¿no? Y en todo caso, luego de eso, ¿no? Vamos a comparar, ¿no? Los genes de una paloma con los genes, por ejemplo, de un simio, ¿no? O los genes nuestros con los genes de nuestro, de repente, ¿no? Del simio que más esté en la cadena de la evolución con nosotros, más cerca, ¿no? Entonces, eso es posible, ¿no? Y para ello, ¿no? Hay que hacer, eh, digamos, ¿no? Una serie o complementarlo con una serie de elementos que están relacionados también con, en muchos casos, con funciones, ¿no? Que pueden atañer al ingeniero biomédico, ¿no? Porque hay estructura tecnológica de por medio, hay programas, ¿no? Hay equipos eh, para reacción o que tratan la reacción en cadena de la polimerasa, hay secuenciadores, ¿no? Entre otros, ¿no? Que vamos a pasar a describir. Entonces, ¿qué es una secuenciación? Una secuenciación viene a ser, ¿no? Cuando hablamos de secuenciación, lo estamos refiriendo siempre al ADN, que es el proceso a través del cual, ¿no? Se van a determinar completamente la secuencia de las bases de los nucleótidos. En este caso, como lo habíamos visto, era importante mencionarlos, ¿no? La adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿no? Entonces, y dependiendo de ello, vamos a diferenciar si con qué nucleótido, ¿no? Podemos trabajar, ¿no? ¿Cierto? Eh, eh,
podemos trabajar con el AR de las proteínas, ¿no? O de los aminoácidos, en todo caso, que están constituidos por las proteínas, podemos trabajar con el ADN en este caso, pero también más adelante podemos trabajar con el ARN o con una conjunción de ellos, ¿no? Lo primero es la secuenciación, y para este caso, ¿no? Todo esto, ¿no? Está relacionado justo, ¿no? Con determinar la secuencia, pues, ¿no? Vamos a ver ahora el orden en que van esos aminoácidos, ¿no? Todos esos, vieron que había un grupo de 20 y que había un stop y que luego, cual onda, ¿no? Que se repite, ¿no? Se va a repetir porque está formando parte de la estructura del ADN, ¿no? Y vuelve a repetirse y está enlazada por enlaces fosfodiésteres, ¿no? Esas cadenas de ADN, que a propósito, un ADN cuando lo podemos simular como un rollo, ¿no? Digamos, digamos, acá se llama pita, ¿no? Empezamos a desenrollarlo y ese desenrollamiento en el ADN nuestro puede constituir un equivalente a 2 metros, por ejemplo, ¿no? De toda esa cadena, ¿no? A toda esa cadena, ¿ya? Es muy importante como un dato, ¿no? De medición también. Entonces, y acá es importante contar, ¿no? Es importante contar, aquí tenemos la cantidad de genes, ¿no? Y esta, ¿no? Se ha dado desde ese proyecto con Sanger, ¿no? Y hasta nuestros, ¿no? Acá estamos poniendo, por ejemplo, que hasta, bueno, por acá al año 2019, ¿no? Se había contado, ¿no? Es que todavía esto es una ciencia ¿no? en progreso, y entonces hasta ahora se han determinado, por ejemplo, ¿no? Con cierto grado de exactitud, que tenemos 19.600 genes, pero esto puede variar, ¿no? A más todavía, ¿no? Este grado de exactitud me parece que fue en alrededor de entre 2 a 3%, ¿no? Eso es una referencia, ¿no? Del conteo de esa cantidad de genes. El flujo de trabajo, entonces, acá para esa secuenciación, como bioinformática, se estaría dando de esta manera, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Queremos estudiar un microorganismo, un microbio, ¿no? Queremos estudiar su comportamiento, su hábitat dentro del ser humano, ¿no? Entonces tenemos que extraer una muestra, ¿cierto? La muestra se extrae y se pasa, ¿no? a un proceso un preanalítico, analítico y luego posanalítico, ¿no? Eso es parte del laboratorio. En este caso, tenemos al microbio, luego vamos a tener, ¿no? De ello, ¿no? A través de técnicas, ¿no? De extracción, vamos a tener la extracción del ADN precisamente de ese elemento. Vamos, por ahí creo que hay ya lo silencié. Tenemos acá, ¿no? Extraemos el ADN, ¿cierto? Luego vamos, ¿no? Amplificamos, ¿no? Lo amplificamos, ¿cierto? Porque tiene que dar a una lectura, tiene que ser acoplable a una lectura, ¿no? Y esa lectura, y para esa lectura es importante un equipo, ¿no? Y los equipos, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Desde esos métodos utilizados, ¿no? Donde se utilizaba eh, eh, unas separaciones, ¿no? Por iónicas, ¿no? Eh, Ahora han mejorado luego a procesos químicos, ¿no? Y ahora pues tenemos secuenciadores, ¿no? Como tecnología ya, ¿no? Entonces esto va luego ¿no? Acá tenemos, los datos están en desorden, quizás, ¿no? Y tenemos que ordenar los datos, ¿cierto? Hay que ordenarlos, todos los datos que se extraen de toda esa, digamos, de los genes, ¿no? Y de la estructura basada en los aminoácidos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a reordenarlos, ¿no? Entonces esto va a una base, ¿no? De bioinformática. Utilizamos acá el símbolo ¿no? de la computadora, pero como les digo, hay muchos,
¿no? Elementos que juegan ahí un papel muy importante dentro de ¿no? del proceso de la bioinformática. Entonces eso va, ¿no? a ver, ¿no? a esta otra parte, a los oligotipos, ¿no? Hay acá una identificación de ellos, ¿no? Y esto va, ¿no? A tenerse que conectar con data otra, ¿no? Para hacer una exploración, una comparación, ¿no? Una clasificación de cómo está ordenado para ese tipo de microorganismo su secuencia, ¿no? Del ADN, ¿no? Basado en aminoácidos, ¿no? Entonces esto obviamente va a tener, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Y pues, inclusive, acá cuando hablamos de Otus, estamos hablando, ¿no? De esa secuencia y que está conectada con un ordenamiento taxonómico, ¿no? Un ordenamiento taxonómico. Entonces, luego, obviamente también, ¿no? Ahí va parte también de repente, si queremos ser más detallistas, ¿no? Y arreglar programas de mantenimiento de esos sistemas, ¿no? Tendríamos que fijarnos también, ¿no? En el filtrado, la limpieza, la eliminación del ruido del sistema, ¿no? Las tablas taxonómicas por parte, ¿no? Como le digo, esto desde acá es una interacción entre profesionales. Luego tendríamos, ¿no? La estadística, ¿no? Algo muy importante que no tenemos que dejarlo de por medio, ¿no? Hay bioestadística de por medio. Y finalmente, ¿no? Una visualización, ¿no? De esos datos que se han extraído a partir de el análisis de esos microorganismos. Y eso no es pues que sea ¿no? Es investigación y no demora minutos, ¿no? Esto puede llevar de semanas a meses en el estudio de todo ese proceso, ¿no? Eso es el flujo ¿no? Digamos, en donde se participa, ¿no? Como un proceso de bioinformática, pero ven ustedes que hay muchos elementos que están interactuando. Luego, ¿no? Para el tema de la secuenciación, ¿no? Para el tema de la secuenciación vamos a ver un Sanger que ha sido muy activo por estos años, ¿no? Hay métodos, ¿no? Hay N métodos, voy a simplemente a referenciarlos, ¿no? La caminata del cebador o caminata del cromosoma permite la secuenciación de fragmentos mayores que de ADN entre 1.3 a 1.7 kilobases, lo cual no es posible utilizando el método de Sanger, por ejemplo, ¿no? Eso es el método antiguo, el de Sanger sí se podía hacer, ¿no? Pero como es otro método, ¿no? Ahora hay tecnología de por medio, entonces no es compatible, pero sí podemos establecerlo, ¿no? De esta manera, la idea era desnaturalizar las proteínas, ¿no? A través de cebadores para lograr, ¿no? Una copia, y esa copia era la que se sometía a ese análisis, ¿no? El método de fragmentación de Chogun, por ejemplo, es más rápido, pero también es un proceso más complejo, ¿no? Que hace la fragmentación aleatoria del ADN en trozos más pequeños, ¿no? Y acá el tamaño, ¿no? De las kilobases de 0.1 a 1, ¿no? Allá es un poco más, ¿no? Digamos, más grueso el valor, ¿no? Que luego se secuencia mediante el método de la determinación en cadena. Para eso lo describimos, ¿no? Hay una larga cadena del ADN de la molécula, se empieza a fragmentar, ¿no? A través de un proceso, están en desorden. ¿Qué cosa es lo que hacemos? ¿No? Secuenciarlas, ordenarlas, ¿no? Y al ordenarlas, las colocamos, ¿no? En esa secuencia, para lo cual la bioquímica ayuda mucho, para que estas, ¿no? Tengan una descripción y se puedan trasladar hacia un mapa, ¿no? Entonces, ahí está la fragmentación de Shotgun. Luego tenemos que el genoma humano, ¿no? Pues, como descripción tiene, ¿no? Acá, ¿no? Se produce a través de la secuenciación, el método
varía, pero el concepto, ¿no?, de la técnica es la secuenciación. Hay 3.000 millones hasta donde se haya referenciado o lo haya, ¿no?, o hayamos tenido, ¿no?, en este caso, ¿no?, esta data, ¿no?, 3.000 millones de pares de bases en 23 cromosomas, ¿no?, que es la del ser humano. Luego, el método de fragmentación, para este caso, es el shotgun más el método de determinación de cadena propuesto por Sanger. Luego, ¿no?, hay un aumento en cobertura con una exactitud del, aquí está, el 99.99%, ¿no? Digamos, ¿no?, un 1% todavía del genoma humano que no ha podido ser secuenciado, ¿no?, porque todavía esto puede mejorarse y va a depender mucho de la tecnología lograr ese éxito, ¿no? Hay una secuenciación, pero también, como le decía, ¿no?, hay una mapa que diseñar, y el 1.5% son secuencias que se codifican para proteínas, ¿no? Aquí lo tenemos en descripción, como parte de la, digamos, del resultado que hubo en el año 2003 en la secuenciación del genoma humano. En este caso, vamos, permítanme ustedes acá, ya, ok. Entonces, como les decía, esta parte, ¿no?, es muy importante porque a partir de acá ya se empieza, ¿no?, el ser humano, nosotros, claro, obviamente hay dignos representantes como Sanger, ¿no? eh, Watson y Crick lo iniciaron, ¿no?, pero ahora muchos están en el anonimato, esa es la política hoy en día, pero ¿no?, se puede hacer esto, ¿no? Es posible, ¿no?, extraer, mejorar, ¿no?, eliminar de repente, ¿no?, una parte de esos elementos que constituyen el gen, que pueden, ¿no?, así como lo manifesté en la primera presentación con la publicación de Ardley, ¿no?, de que pueden de repente, ¿no?, tenerse hoy en día esos, desde el nacimiento inclusive, podría hacerse en un futuro más próximo que lejano, ¿no?, aquella identificación de aquellos genes que no están bien, ¿no?, que algo pasa desde la parte del proceso de la concepción, ¿no?, y a lo que conlleva es esto, ¿no?, a través de la ingeniería genética, ¿no?, hacer que se pueda, ¿no?, como le digo, en un futuro, mejorar, eliminar estos genes, ¿no?, para que ya esa persona que se suponía eh, y con una predictibilidad, ¿no?, iba a tener el cáncer, pueda de repente no concebirlo o anularlo, ¿no?, en su etapa ya, ¿no?, como personas dentro del medio, dentro de la sociedad, ¿no? Eso puede ser posible, ¿no? En eso se está, ¿no? Entonces, luego tenemos acá una referencia, ¿no?, de todo el estudio que se ha hecho a través ¿no?, de la secuenciación y el análisis del ADN, ¿no? Lo tenemos acá muy bien, ¿no?, detalladito a través de esta gráfica. Bueno, hay muchos años de por medio, ¿no?, pero recordando que esto se inició, ¿no?, en conceptos, ¿no?, allá, y como práctica allá en los años 1953, ¿no?, en los 50. Bueno, la proteómica, ¿no?, nos plantea el estudio de la escala de las proteínas, ¿no? Ahora a nivel ARN, las proteínas son partes vitales de los organismos vivos con muchas funciones, ¿no? El proteoma es un conjunto completo de proteínas que un organismo, ¿no?, o sistema produce o modifica. Ese es. Y para este caso hay, ¿no?, podemos establecerla también, ¿no?, de igual manera, una resolución con una estructura 3D y una predicción a partir de ahí también en estructura 3D. Hoy en día es posible. Y luego un análisis de las interacciones entre ellas, ¿no? Entonces, ¿y qué cosas son esto? Y enfocado desde el ARN,
estamos viéndolo desde la cadena de los aminoácidos. Eso es, ¿no?, lo que me da, digamos, ¿no?, el estudio a través de del componente ómico, ¿no?, de la proteómica. Luego la transcriptómica es el conjunto de todas las moléculas ARN presentes en una molécula o grupo de células en un momento determinado, ¿no? Claro, porque hay evolución del ser vivo, ¿cierto? Ese momento determinado, ¿no? Digamos, poniéndonos en contexto desde los 66 millones de años desde la evolución de los dinosaurios, imagínense, solamente somos unos minutos, de repente segundos en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, el análisis de la expresión génica es parte de la transcriptómica, el análisis de la regulación, ¿no? Y acá, como un ejemplo, ¿no?, la transcriptómica, para en nuestro caso, se define como la detección y cuantificación del ARN de una célula que refleja los genes, ¿no?, que se expresan en un momento determinado también, ¿no? Entonces, acá se está aplicando para, por ejemplo, para el caso del virus de la influenza, ¿no? Entonces, ese virus evoluciona, ¿no? Muta, ¿cierto? Y precisamente la relación entre, acá hay el enlace, ¿no?, entre esos detalles, ¿no?, vamos a complementarlo con la metabolómica, que es el conjunto científico de los procesos químicos, ¿no?, que van a involucrar a los metabolitos, ¿no? Ese equivalente o equivalente por mililitro, ¿no? Así como se detalla, ¿no? Eh, es, ¿no?, el componente de ese estudio sistemático de huellas, ojo, huellas únicas que dejan los procesos celulares específicos en su paso y que, ¿no?, es el estudio, ¿no?, que configuran el estudio del perfil de los metabolitos, ¿no? Por eso es que nosotros podemos saber, ¿no?, qué constituye, o sea, o cómo están constituidos el calcio, ¿no?, el cloro, el potasio, ¿no?, entre otros, ¿no? Son elementos que están dentro del estudio de la metabolómica. Detección, entonces, identificación y cuantificación, el análisis del perfil metabolómico, y acá estaríamos, ¿no?, en ese orden, ¿no? El ADN se secuencia, ¿no?, se transcribe, ¿no?, se describe, ¿no?, se codifica en todo caso, ¿no?, la proteína, y luego la parte ahora que estamos viendo es el análisis de los metabolitos encargados o por la metabolómica. Y ahora, ¿no?, claro, a partir de ahí se van construyendo, como le decía, ¿no?, dentro de lo que es investigación, la proteómica y la genómica se plantean ya como lo habíamos analizado, ¿no?, a través de estos procesos, ¿no? Pero ahora, ¿no?, va a haber un análisis mutacional, ¿no? Y va a haber una predicción del fenotipo. Entonces, todo esto, ¿no?, que es la proteómica, ¿no?, o la genómica, perdón, más la proteómica va a constituir, ¿no?, a través de esa interacción, ¿no?, porque van a existir esas interacciones, y va a constituir, ¿no?, el estudio de la mutación, ¿no? Todo esto, ¿no?, cuando lo analizamos desde ese contexto, se va a dar el inicio del estudio de las mutaciones, ¿no?, a partir de esos elementos que lo conforman. Y es donde ahí se tienen que albergar una gran cantidad de datos que está asociado con la bioinformática. Entonces, acá lo tenemos, ¿no? Esas son las mutaciones. Y bueno, en todo caso acá, dentro de las principales áreas de investigación y desarrollo, tenemos, para citarlos, ¿no?, la genómica comparativa, ¿no? Ya hemos visto que podemos comparar genes de una paloma, de un simio, ¿cierto? La caracterización funcional y estructural de los genes, cuántos genes tiene la especie humana, ¿no? Cuántas la de la paloma, del simio, ¿no? Podemos a través ¿no?, de repente restos de antecesores o predecesores de una especie o de especies extintas,
¿no? Podemos ver también, ¿no? Y analizar ese aspecto mutacional, ¿no? A través de la biología evolutiva computacional. Es posible ello. La evolución de la biodiversidad, ¿no? Cómo se distribuye la fauna y, ¿no? Dentro de un bioma, ¿no? Dentro de una comunidad, en el mar, en la tierra, ¿no? En el aire hay poco, ¿no? Pero a ciertos niveles, en la Luna no hay, ¿no? Aparentemente, ¿no? Marte tampoco, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque la bioinformática también está asociada, ¿no? Con el estudio justo de esos componentes y es parte de los estudios en la, ¿no? De la NASA también, ¿no? Entonces acá el análisis de la expresión génica también es importante, cómo están constituidos, ¿no? Qué genes están constituidos o lo constituyen, la predicción de la estructura de las proteínas, ¿no? La predictibilidad nos está arrojando la conexión con quién, con la inteligencia artificial, ¿no? También, ¿cierto? La interacción proteica con el medio biológico y la regulación de las funciones dentro de ese medio. Recuerdan, del medio biológico estamos hablando, ¿no? De células y ahí podemos asociarlo con la homeostasis, por ejemplo, ¿no? La regulación, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema también que se ha visto. Y todo eso es datos, ¿no? Hay que tener datos a la mano para poder precisar, ¿no? Y la bioestadística es muy importante para ello. Análisis de mutaciones, lo hemos dicho, análisis de la mutación y predicción también del diagnóstico clínico, ¿no? Lo que hoy día se ve dentro de lo que es ingeniería biomédica, creo que esta es la parte donde aboca más todavía porque estamos estudiando a las personas. La otra parte la estamos asociando a la bioingeniería, ¿no? Entonces, acá tenemos ese contexto, ¿no? Y desde el diagnóstico clínico podemos de repente ver, ¿no? Para cierto caso de estudio a través de la historia clínica electrónica, ¿no? Que se informan, ¿no? A través de imágenes. Recuerden que el DICOM ahora no solamente es propiedad de las imágenes médicas, sino también hay DICOM involucrado, ¿no? También a las imágenes médicas, no solamente por radiodiagnóstico, sino también ahora a la microscopía, ¿no? Esa es la función que se ha agregado desde, ¿no? Desde DICOM, ¿eh? Muy importante es ello, porque ahí vamos a hacer uso de esas herramientas informáticas, el modelado de los sistemas biológicos para los investigadores, ¿no? Que están analizando cierto tipo, ¿no? de componentes genéticos, ¿no? De alguna especie, o simplemente, ¿no? De microbios que están de repente patógenos o patogénicos que pueden afectar al ser humano, ¿no? Y el análisis de las imágenes de alto rendimiento que tienen que ver mucho con la automatización. En esta parte más específicamente está, ¿no? Ahí involucrado el ingeniero biomédico, ¿no? La cuantificación, el análisis de imágenes biológicas y médicas, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes todo un conjunto de tanto que involucra esta nueva disciplina ¿no? que es parte de la ingeniería biomédica también, ¿eh? Entonces, entonces podemos decir que se utilizan herramientas bioinformáticas y para ello colocamos o situamos la bioinformática. Vamos a necesitar de computación en la nube, en la nube, se va a necesitar ¿no? de una minería de datos, ¿no? Una base de datos y de inteligencia artificial, por cierto, ¿no? Que es lo que tiende. Y acá, pues, la idea es cómo almacenarlos, ¿no? Ese es nuestro problema ahora, ¿de qué manera? Porque, claro, hay computación en la nube, pero ¿cómo se almacenan esos datos? Entonces, eso es ahora, ¿no? El gran reto, pero hay soluciones que se están dando y que están aportando algunos laboratorios importantes, voy a citarlos, ¿no? Ya para terminar con la exposición. Dentro de estos y las bases de datos bioinformáticos podemos, ¿no? El EMBL y el EBI, Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el Instituto Europeo de Bioinformática, el NSBI, el Centro Nacional para la Información de Biotecnología de los Estados Unidos
y el NIG, Instituto Nacional de Genética de Japón, ¿no? Entre los principales. Hay más, ¿no? Pero estos son los, ¿no? Los que generan datos, ¿no? Y obviamente los datos son totalmente tratados, ¿no? Procesados, confiables, y para ello, por ejemplo, el Instituto Europeo de Bioinformática, el EBI, ¿no? Tiene datos disponibles gratuitamente, datos compatibles, actualizados, portátiles, perdón, claro, portables, ¿no? Datos de una elevada calidad, ¿no? Que está relacionado con, ¿no? Con los genes a través de esta base de datos, el Ensemble, ¿no? El Ensemble Genomes, ¿no? El EBI, metagenómicas, ¿no? Y así, ¿no? Para la expresión genética, lo tenemos para la secuencia de proteínas, para la biología química, para las estructuras moleculares, ¿no? Para los archivos moleculares, base de datos para todo tipo, ¿no? Que están clasificados ya. Esto se hace en este EBI, ¿no? Luego, en laboratorios y bases de datos, también podemos citar al Instituto Europeo, ¿no? Que es el mismo, es el EBI. Estoy poniendo el link, ¿no? ¿no? Para que puedan accesar ustedes, ya por razones de tiempo no voy a poder accesarlo para mostrarlo, pero esta es, ¿no? Por ejemplo, la presentación de una página, ¿no? Que está relacionado con el archivo de nucleótidos, ¿no? Y bueno, hay más, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Secuencias de ADN y de ARN. Este es el ensemble, ¿no? Aquí también estoy colocando, ¿no? El enlace, ¿no? Esto es en Europa, ¿cierto? ¿No? Hay muchos, puedes entrarse, se entra gratuitamente y hay, ¿no? Hay práctica que realizar, ¿no? Estudiar N cosas que puedan imaginarse ustedes, entrar a ¿no? A esos niveles a través de esa, ¿no? De esa disposición de los datos, que es muy productivo para un ingeniero biomédico, ¿no? Desde un estudio para una tesis, por ejemplo, ¿no? Si quiere abocarlo hacia ingeniería biomédica, pero ¿no? Mirando hacia la bioinformática. En este caso, tenemos el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de los Estados Unidos, ¿cierto? Es parte de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Acá está el enlace, ¿no? Una rama de Institutos Nacionales de Salud Nacional, Institutos de Salud, ¿no? Está localizado en Maryland, ¿no? Data de noviembre del año 88, ¿no? Un año más después de que se inició el estudio justo del genoma humano, ¿no? Es una fuente importante de desarrollo en biología molecular, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay laboratorios más, acá tengo, ¿no? Un programa BLAST, ¿no? Eh, asociado, ¿no? Al estudio de los nucleótidos, BLAST-N, BLAST-P, al estudio de las proteínas, BLAST-X, nucleótidos, BLAST-TN, proteínas también, ¿no? Y pero cada uno de ellos destinados a un uso determinado, ¿no? Entonces, eso es, y acá, ¿no? Muestro, ¿no? Por ejemplo, para una proteína en el NSBI, ¿no? Para un citócromo, ¿no? Del tipo C, toda la base que podemos encontrar y que están ligadas con todos los estudios realizados respecto a ese citócromo, ¿no? Del tipo C, y ahí cuando uno lo accesa, encuentra hasta la causa raíz, ¿no? Y hasta llega uno hasta ¿no? El código de investigador, inclusive del investigador precisamente que, ¿no? Está asociado al estudio de específicamente a aquella parte, ¿no? Que ha sido de su interés, ¿no? Entonces, yo con esto termino, ¿no? Mi presentación y espero que les haya sido ¿no? De bastante, digamos, ¿no? Interés, utilidad, información. Estos son los fundamentos, hay más, ¿no? Pero bueno, ahí también el tiempo no nos da mucho. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, ingeniero Fernando. Muy interesante la exposición.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Puede escribirlo en el chat o puede activar el icono de la manito para poder activar el micro. Gracias, Wilmarie Marín. Muchas gracias. Bueno, en todo caso, como les digo, ¿no? Esto abre también un campito dentro del estudio de ¿no? Dentro como parte componente de ingeniería biomédica, ¿no? Y quizás de repente ha estado siempre manejado, desarrollado y con mucho aporte, ¿no? Por biólogos, ¿no? Por genéticos, genetistas, ¿no? Por médicos, ¿no? Por la biomedicina, pero también, ¿no? Desde el soporte ¿no? De la otra parte que es ingeniería biomédica, pero estamos acá, ¿no? Incipientes, ¿no? Pero desde ese abordaje puede desarrollarse más sobre los fundamentos ¿no? que he mencionado. Creo que no hay ninguna No hay pregunta. preguntas, ¿sí? Muchas gracias, Fernando, Fernando Ok, por su tiempo y por la participación y también gracias a los asistentes. perfecto. Encantado. Y bueno, para servirles en cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Eine. Hasta luego. Muy amables. Gracias. Hasta luego, pues.